Si como yo has tenido problemas para dibujar, para tener continuidad o simplemente para mejorar, quédate porque en este video te voy a mostrar unos consejos que al menos a mí personalmente me funcionaron. Primer consejo, define bien tus metas. Es importante para no perder motivación saber cuál es nuestra meta en el dibujo, saber hacia dónde vamos, si vamos a hacer animación, ilustración, concept art o alguna rama que esté relacionada con el dibujo, ya que esto nos va a permitir enriquecernos no solo con información sino también con otros artistas que nos van a motivar o van a ser, por ejemplo, nuestros modelos a seguir, por decir, y nos va a ayudar siempre a tener una constancia, que es el siguiente consejo, que es ser constante. Y no me refiero a ponerte cada día 1, 2 o 4 horas a dibujar siempre, porque no es esto, no se trata de solo dibujar por dibujar, sino que conseguir la información que a ti te hace falta o que necesites para aprender lo que te falte como artista y poderlo hacer y estudiar continuamente. Es decir, si tú sabes que te faltan mejorar las manos, la cara, la perspectiva, pues investigar sobre esto y practicarlo. No solo dibujar cualquier cosa por dibujar, porque aunque se puede mejorar de esta forma, va a ser una mejora muy lenta. El siguiente consejo es más como para artistas principiantes en lo digital, pero el siguiente consejo es utilizar tableta gráfica. Esto la mayoría lo ven como algo obvio, pero hay muchas personas que están recién iniciando y no saben qué se utiliza para dibujar en digital, y son tabletas gráficas que funcionan como tablets sin pantalla o con pantalla dependiendo de tu presupuesto, para dibujar con una pluma en tu computadora. Esto es importante porque al menos yo en algunos videos he visto gente preguntando que cómo haces eso con el mouse o cosas así, y es importante recalcar que si uno quiere tener una mejoría amplia o poder utilizar una herramienta que facilita mucho el trabajo, es utilizar una tableta gráfica. De cualquier gama está bien y funcionan bien, la verdad. Yo utilizo una que es de una gama bastante baja desde hace muchos años y funciona perfectamente. Utiliza todas las herramientas a tu alcance, tanto de tu programa que usas para dibujar como webs de recursos. Es un tema digamos algo polémico, porque muchos artistas tienen en la mente que si utilizas cualquier herramienta que te ayude a facilitar cualquier proceso, ya estás haciendo trampa, o es ilegal, o es algo que no hace un artista de verdad. Cuando utilizas referencias y herramientas que te faciliten a ti el proceso de tu ilustración, es algo que hacen todos los artistas, desde los profesionales que animan hasta los que usan splash art en League of Legends o cualquier juego. Aprende una buena escala de grises. Esto lo digo porque al menos en mi caso, cuando recién empecé en digital, quería hacerlo todo a color de una, porque uno al menos en físico, si no dibuja con un lápiz, está acostumbrado a pintar con colores, con pintura, y a menos de que solo dibujes con carboncillo, es difícil que se haga todo en escala de grises. Pero al hacer todo en escala de grises te permite mejorar y estudiar en tu contraste, en tu forma de dar sombras, volúmenes, de dar iluminación. Te ayuda a entender todo este tipo de cosas que hacen que tu arte se vea mucho mejor, y es un plus. En serio, si investigan sobre esto, van a ver que es algo que mejora mucho el arte. Aprende sobre armonía de color. No digo que tienes que ver 5 libros de teoría, pero al menos entender sobre complementarios con piadas, análogos, ese tipo de cosas que nos ayudan a que nuestro dibujo se vea mucho mejor a la vista y que los colores tengan coherencia entre sí. Y también nos ayuda mucho a dar colores que iluminen o colores que den sombra, o colores más fríos según la temática de tu dibujo, colores más cálidos, este tipo de cosas. Siguiente tip: usa referencias para dibujar todo. Y aquí te recomiendo un programa que se llama PureRef, que hice un short sobre él, así que si te interesa puedes verlo, pero básicamente es un programa gratuito que te permite tener todas tus referencias en la pantalla superpuestas, y también te facilita mucho guardar esas referencias que hiciste en tableros y usarlos luego si los necesitas de nuevo. Esto ya hablé de esto en un tip anterior, pero es muy necesario utilizar referencias para dibujar cualquier cosa, porque es imposible tener en la cabeza cómo se hace cada cosa o en qué
forma se ve tal cosa, entonces es importante buscar referencias. También anexo estas otras dos páginas que son muy útiles para referencias de personas o de animales y creo que van a ser de tu agrado. Sé observador con todo y toma lo que te guste. No te centres en buscar un estilo. La mayoría de artistas, o al menos cuando están comenzando, se centran mucho en buscar un estilo y es lo único que quieren lograr, pero el tema es que el día que consigas un estilo es porque no lo estás buscando. Cuando tú ves artistas, películas de dibujos o animación y te vas fijando en esas cosas, en esos detalles que te gustan de esas ilustraciones, de esas animaciones, y las vas agregando a tu propio proceso, te vas a dar cuenta que poco a poco tu estilo va a ir mutando y apareciendo y va a llegar un punto en el que ya tengas tu estilo. Y es más, ese no va a ser tu estilo porque ese mismo estilo va a ir mutando con los años según tus gustos vayan cambiando. Anota tus carencias o cosas que quieras mejorar o aprender. Muchas veces tenemos en la mente como no sé dibujar piernas o qué mal se me da dibujar ojos o perspectiva, pero nunca nos ponemos a investigar sobre ello para mejorar. Entonces, si los anotamos en una hoja, en un bloc de notas, en lo que tengas a la mano y lo tenemos presente en cada momento, vamos a incentivarnos más a nosotros mismos a investigar sobre eso y mejorar. Y como último consejo del video, te doy el consejo de no te estreses, porque como artistas autodidactas, que son la mayoría de nosotros, solemos querer mejorar ya y tener todo ya, y esto obviamente no va a ser así. El aprender o mejorar lleva un proceso bastante largo que hay que seguir a lo largo de los días y semanas, así que es importante no estresarse y no querer todo ya. Si te gustó el video y un consejo te gustó al menos uno, te invito a que te suscribas. Voy a seguir haciendo contenido que ayude a otros artistas. Si también hacen sugerencias o me explican algún tema que sepan mucho, también puedo hacer un video sobre esto. Sin más que decir, nos vemos en otro video.